Europa. Año 1212. Grupos de jóvenes abandonan sus casas y comienzan a caminar hacia el sur. Dicen que van a Jerusalén. Dicen que Dios actuará por ellos. Con el tiempo, esta historia se convirtió en una de las más impactantes de la Edad Media. Miles de niños cruzando Europa para recuperar Tierra Santa. Pero cuando miramos las fuentes con calma, la imagen empieza a cambiar. Hoy, en Historia Forjada, vamos a reconstruir qué ocurrió realmente con la famosa Cruzada de los Niños, sobre todo en Francia y Alemania. ¿Qué sabemos con certeza y qué parte procede de relatos posteriores? ¿Y por qué la llamada Cruzada de los Niños quizá no fue como nos la contaron? A comienzos del siglo XIII, la idea de la cruzada estaba profundamente arraigada en la sociedad europea. Jerusalén seguía en manos musulmanas, y la Cuarta Cruzada, que había sido unos años antes, había terminado en un total escándalo, ya que en 1204 los cruzados saquearon Constantinopla. El ideal cruzado no desapareció, al contrario, se intensificó en la predicación popular, y Europa vivía tensiones profundas, un crecimiento demográfico reciente, la presión sobre los recursos estratégicos y una pobreza estructural en el campesinado. En ese ambiente, la religión no solamente era fe, era la explicación del mundo y la esperanza de una transformación verdadera. Y en 1212, algo inesperado ocurrió. En el norte de Francia aparece un joven pastor llamado Esteban de Cloix. De verdad que mi francés es increíble. Según algunas crónicas, no todas, afirmó haber recibido una carta de Cristo destinada al rey Felipe II. Así que empezó a predicar que no hacían falta caballeros, que los humildes, los puros, recuperarían Jerusalén y que Dios actuaría directamente. Y la gente le siguió. Pero aquí viene el matiz clave. Las fuentes que hablan de miles de niños son posteriores y poco precisas. El término latino que aparece en algunos textos es pueri, y pueri no significa necesariamente niños pequeños. Puede significar jóvenes, sirvientes, campesinos pobres o personas de estatus bajo. Así que probablemente no era una multitud infantil, sino una mezcla de adolescentes, jornaleros y marginados. El grupo llegó a Saint-Denis, pero el rey Felipe II no lo apoyó, ni lo reconoció como cruzada. Así que sin respaldo oficial, el movimiento se disolvió. Algunas fuentes sugirieron que una parte siguió hacia el sur, pero no hay pruebas sólidas de que llegaran a embarcarse. Así que no hay marcha a Jerusalén ni hay milagro, simplemente se desvanece. Mientras tanto, en el Sacro Imperio surgió otro movimiento liderado por un joven llamado Nicolás de Colonia, y este sí que llegó más lejos. Cruzaron los Alpes y llegaron a ciudades italianas como Génova, pero esperaron que el mar se abriera ante ellos y no ocurrió nada. Algunos cronistas posteriores lo que hablaron fue de traición y barcos que los vendieron como esclavos en el norte de África. Pero aquí también debemos de ser rigurosos, porque no existen pruebas contemporáneas que confirmen esa versión. La mayoría de esos relatos aparecieron décadas después. Así que lo más probable podemos decir que fue algo mucho más humano. El grupo se dispersó, algunos regresaron, otros se quedaron trabajando en Italia, que incluso Génova les ofreció ciudadanía a quienes quisieran quedarse, y otros desaparecieron en el anonimato. No fue una epopeya, sino que fue un desastre, un fracaso silencioso. Entonces, después de ver estos dos casos en Francia y Alemania, podemos preguntar, ¿hubo realmente una cruzada de los niños? La respuesta, sí y no. Hubo movimientos populares en 1212, sí estuvieron liderados por jóvenes, sí participaron miles de personas, pero no fue ni una cruzada oficial, ni organizada por Roma, ni un ejército infantil, ni una expedición milagrosa. Así que mucho de lo que hoy se cuenta procede de cronistas posteriores que reinterpretaron los hechos bajo una narrativa moral. Niños inocentes, codicia adulta, traición y esclavitud. Es una historia poderosa pero muy simplificada. La realidad es más compleja. Los historiadores modernos interpretan estos movimientos como estallidos de fervor religioso popular, expresiones de frustración social y esperanzas mesiánicas en un momento de tensión económica. Así que no eran cruzados oficiales, eran personas pobres convencidas de que Dios actuaría directamente. Y eso realmente es más inquietante que la leyenda, porque no habla de manipulación infantil masiva. Habla de una sociedad donde la fe podía movilizar multitudes sin ejército, sin recursos y sin permiso político.
Lo que ocurrió en 1212 nos recuerda algo importante. No siempre hacen falta ejércitos ni decretos oficiales para cambiar la historia. La fe, la esperanza y la necesidad podían mover a miles de personas y muchas veces sin que nadie tuviera el control absoluto. Siglos después, Europa volvería a enfrentarse a un tipo de crisis totalmente diferente pero igualmente devastadora: el hambre y el frío de la pequeña edad de hielo, donde miles de personas vieron su vida y su supervivencia condicionadas por el clima y donde quienes controlaban el grano podían decidir quién vivía y quién sufría. Si quieres entender cómo el clima, la alimentación y el poder moldearon la historia europea, no te pierdas el vídeo que hice sobre la pequeña edad de hielo, te lo dejo por aquí. Y si quieres seguir viajando por la historia conmigo y no perderte ninguna de estas historias sorprendentes, suscríbete a Historia Forjada, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender.